negarse a uno mismo. El negarse a uno mismo es un tema muy importante, asociado con las personalidades heribles, nuestras propias personalidades heribles que tenemos que erradicar. Estamos hablando cuando transitamos en un camino de crecimiento espiritual. Cuando eso sucede, cuando nos hablan de negarnos a uno mismo, por supuesto, en una sociedad, en una era moderna que nos llama al empoderarnos de nuestras propias fortalezas, de las cosas que nosotros hemos conquistado, eso parece un contrasentido. Pero ¿cómo me voy a negar lo que soy? ¿Cómo me voy a negar eso que he aprendido? ¿Cómo me voy a negar? Muchas veces, de forma inocente o ingenua, se entiende negarse a sí mismo como dejarse de comprar cosas, dejar de comer algunas cosas, suprimirse algunos disfrutes, y en realidad eso no es en totalidad lo de negarse. La supresión de algunas cosas sí es un ejercicio espiritual, pero el trasfondo es mucho más importante. Y lo que nosotros nos negamos básicamente es lo que nosotros honramos. ¿Qué honramos? Nuestra forma de ver la vida, nuestras formas de actuar en diferentes situaciones, las ideas, los conceptos que nosotros defendemos muchas veces a capa y espada. Cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, una situación que nos da dolor y eso se extiende a un sufrimiento, nosotros deberíamos sincerarnos, digo deberíamos, y darnos cuenta que la forma en como nosotros hemos vivido no es la más apropiada, tal vez. No digo en totalidad, probablemente hayan cosas buenas, pero hay mucho que a lo mejor deberíamos redefinir en nosotros mismos. Entonces, ahí entra el concepto de negarse. Muchas formas de ver las situaciones no las vamos a tener que negar. Muchas veces, muchas formas de actuar en ciertas circunstancias no las vamos a tener que negar. Y empezamos a negarnos a nosotros mismos, a eso que somos, a la forma como nosotros vivimos y asumimos una situación. A lo mejor estilos de vida, eso es lo que tenemos que negar. Pero hago la pregunta y en función de eso surgen muchas dudas. ¿Acaso nosotros mismos podemos asumir el negarnos a nosotros mismos? La respuesta categórica es no. ¿Bien? Porque si hemos vivido tantos años, 20, 30, 40, 50, 60 años, de una forma específica, repito, un estilo de vida, una forma de pensamiento, una forma de actuar. Si nosotros hemos vivido así y la hemos defendido y hemos luchado en función de eso, creemos que nosotros mismos vamos a tomar la iniciativa de echar eso por la borda y empezar a redefinir nuestra vida. Definitivamente no. El ser humano está muy programado para la supervivencia, y la supervivencia es tratar de sobrevivir con lo que se tiene, ¿ok? Y lo que se tiene probablemente, como acabo de decir, en caso que haya sufrimiento, en caso que un malestar se manifieste, lo que hayas tenido probablemente no te haya servido. De hecho, no te sirvió para suprimir ese malestar o para que ese sufrimiento no apareciera, no se estableciera. Es bien importante que nos sinceremos con nosotros mismos y sepamos que no vamos a poder negarnos a nosotros mismos. Yo lo digo muchas veces, es como si uno tratara de levantarse en el aire tirándose por las cuerdas de los zapatos. Es imposible hacerlo. Por mucho que tiremos, hay una fuerza que nos va a anclar otra vez en el piso. Entonces, ese trabajo espiritual no se puede hacer. Cuando buscamos sanar, como sanar es muchas veces redefinir formas de ser, redefinir conceptos, redefinir ideas que ya están establecidas para promover cambios positivos. Cuando nosotros buscamos sanar, siempre tenemos que buscar un tercero apropiado. Si queremos sanar en diferentes planos, tenemos que buscar el especialista o las personas que tengan experiencias en ese plano. Si nosotros queremos sanar, o sería el equivalente a curarnos a nivel físico, por supuesto tenemos que buscar un especialista de la medicina que nos trate todo lo que es nuestra anatomía, nuestra fisiología, todo nuestro componente físico. Si queremos sanar de forma mental, buscamos los especialistas. Si queremos sanar de forma emocional, buscamos especialistas todavía orientados a partes emocionales, pero ahí sí entra la parte energética también. Y así tenemos que hacerlo. Si queremos sanar de forma integral, lo mejor es la parte espiritual, que es esa última capa que engloba todo nuestros otros planos de existencia. Pero allí tiene que buscar a alguien que ya haya recorrido ese camino,
¿Quién te puede marcar? ¿Quién te puede hacer un mapa? ¿Quién te puede hacer una hoja de ruta? Alguien que ya haya conocido, alguien que ya haya recorrido el territorio para marcarte el mapa. ¿Okay? Eso no se aprende en libros, eso no se aprende yendo a charlas, eso se aprende al lado, muy de cerca, con alguien que de alguna manera ya haya recorrido, tenga experiencia. Entonces, cuando ese tercero te empieza a ayudar, lo primero que tiene que hacer es dejarte ver tus propias costuras. ¿Okay? Ponerte en evidencia, dejarte ver aquellas cosas que no te están sirviendo. Y ese es el primer proceso de sanar. Espiritualmente y específicamente en la parte bíblica, eso se define como el proceso Juan Bautista. Juan Bautista lo primero que hacía era echarle en cara a todo el mundo los pecados que estaba haciendo. Eso es correcto. Eso es la única forma de sanar. El cuerpo físico lo sabe, tú no vas a sanar una infección a menos que no se te evidencie, a lo mejor con una fiebre. ¿Okay? Si una infección en nuestro interior no tuviera una manifestación física que nos incomodara, la gente no se enteraría que tuviera una infección. ¿Okay? De igual forma, si tú quieres sanar, y sanar es arreglar los procesos internos, algo o alguien te tiene que evidenciar las cosas que tú tienes que ajustar. En la parte espiritual, definitivamente, esa es una de las primeras etapas más rudas a nivel de emprender un camino de crecimiento espiritual, porque hay que empezar a deshacer muchas cosas. Hay que ponerle en evidencia cuáles son las cosas que la persona se tiene que negar a sí misma. ¿Okay? Pero siempre lo hace un tercero, siempre lo hace alguien que ve la situación de vida de otra persona, alguien con experiencia que la ve desde afuera. Entonces no tengan miedo a negarse a sí mismos, pero concienticen que solo jamás se ha podido hacer.